Muy buenas. En esta ocasión, saludos cordiales. En esta ocasión vamos a hablar, siguiendo la misma línea de la teoría de la Constitución ecuatoriana, vamos a ver sobre las garantías constitucionales dentro del marco de nuestra Carta Magna, la Constitución. Eh, la- el objetivo del estudio sobre las garantías constitucionales dentro del marco de la Constitución de la República del Ecuador, vigente del año 2008, es brindar una introducción integral así a las diferentes garantías protegidas establecidas por la Constitución de la República del Ecuador, así como su clasificación y cómo se aplican dentro del contexto legal, social, dentro de la jurisdicción estatal ecuatoriana, ¿verdad? Eh, Estas garantías constitucionales son un conjunto de mecanismos legales establecidos en la Constitución de la República del Ecuador. ¿Para qué? Para proteger los derechos fundamentales del individuo, de la persona, ¿ya? Contra posibles abusos del poder estatal y de otros actores sociales. En el caso del territorio dentro de Ecuador, la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, actualmente vigente, se caracteriza por una amplia declaración de los derechos y libertades, no solo derechos civiles, sino también económicos, sociales, culturales y principalmente ambientales. Tomemos en cuenta, vamos a ver a continuación sobre la clasificación y aplicación de las garantías constitucionales, conceptos y principios fundamentales de las garantías constitucionales, acceso a las garantías constitucionales y la clasificación de estas garantías constitucionales. Veamos un poco lo que es el concepto y principios fundamentales de las garantías constitucionales dentro del contexto ecuatoriano. Las garantías constitucionales son mecanismos legales establecidos dentro de la Constitución del Ecuador, con el objetivo de ¿qué? De proteger los derechos fundamentales de las personas frente a cualquier acto que vulnere sus derechos y su integridad como persona. Estas garantías permiten a que los ciudadanos puedan recurrir a los tribunales y a las autoridades competentes para exigir la reparación de cualquier violación de sus derechos. Son herramientas jurídicas esenciales que aseguran que los derechos establecidos en la Carta Magna no queden solo como principios abstractos, sino que se conviertan en derechos concretos que pueden ser defendidos por todas las personas sin importar su situación económica o social. Ahora bien, veamos. Los principios fundamentales de las garantías constitucionales en el marco de la Constitución de nuestra República del Ecuador, tenemos en su artículo 11, numeral 1, que habla sobre la exigibilidad. Son estos derechos pueden ser ejercidos, promovidos y exigidos de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes. Es decir, la exigibilidad, esto permite que no solamente una sola persona pueda exigirlo, sino también grupos sociales, ¿verdad? En su artículo 11, numeral 2, nos hace referencia a lo que es la igualdad y la no discriminación. Es decir, todas las personas deben de gozar los mismos derechos, deberes y oportunidades, prohibiéndose así la discriminación por diversas razones.
No olvidemos así también lo que establece en el artículo 11 en el numeral 3 sobre la aplicación directa y de justicia. Los, los derechos reconocidos dentro de la Constitución siempre deben de aplicarse de manera inmediata y directa, sin necesidad de normas adicionales, ¿verdad? Así también en el artículo 11 numeral 4 es específico en que no a la no restricción. Recuerden, ninguna norma jurídica podrá restringir los derechos y garantías establecidos dentro de la Constitución sin una justificación adecuada. ¿Ya? Ahora bien, en el artículo 11, numeral 5, sobre la interpretación pro homine, establece que las normas deben de ser siempre interpretadas de la forma más favorable a los derechos humanos. Es decir, todas las normas, todo lo establecido en la Constitución y en las diferentes normas y leyes estatales ecuatorianas siempre deben de respetar dos principios fundamentales: la Constitución y los derechos humanos, principalmente, ¿ya? No se puede saltar ninguno de estas dos grandes normativas. En cuanto al numeral 6, dentro del mismo artículo 11, sobre la universalidad y la integridad de los derechos humanos son universales, recuerden, inalienables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía, ¿verdad? No hay más competencias sobre estos. No hay. Siempre respeta la integridad del ser humano y ampara los derechos que le corresponden al ser humano. Así también el numeral 7 de este artículo 11 nos habla sobre la dignidad humana, que hace referencia a que los derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades deben de ser siempre reconocidos y protegidos. En caso de que hubiese algún grupo, no con algún grupo humanitario no contactado, el Estado ecuatoriano debe de ampararlo y crear adjuntar una nueva norma que permita integrar a estas personas no contactadas, por ejemplo, citando así, ¿a qué hablo? ¿A qué me refiero a personas no contactadas? Dentro de nuestra Amazonía, como nuestra Amazonía es muy amplia, y así como los indígenas, ellos manejan sus propios reglamentos de convivencia. Existen muchas o pueden existir algunas o muchas grupos de personas que tienen sus propias convivencias y que hasta el momento en estas grandes selvas vírgenes que tenemos dentro del territorio ecuatoriano puede haber algún grupo de personas que no haya sido que no sea conocido o registrado, pero no por ello podemos llegar y atropellarlo tampoco. ¿Tá? Entonces, eso. También hablamos de que en cuanto a la dignidad humana, este, no hay ningún derecho que vaya en contra de la integridad humana como tal. En el artículo 11, así en su numeral 8, recordemos que se habla sobre la progresividad y la no regresividad. Es decir, el Estado ecuatoriano siempre debe de avanzar gradualmente en la realización de los derechos, sin retroceder su protección. Es decir,
Los problemas convivenciales que se van generando en este momento, el Estado ecuatoriano tiene las competencias legales y jurídicas que amparan, que puede crear nuevas normas y leyes para contrarrestar este problema social o este enfoque social que no permiten la real convivencia entre las personas. Entonces, eh, si a pesar de aquello se crean unos nuevos delitos o problemas sociales o focos sociales, el sistema ecuatoriano debe de crear nuevas leyes, pero no restringir las anteriores, ¿verdad? Siempre debe de ampliar las normativas, ampliar la ley que ampare siempre el beneficio social, ¿ya? Y no volver a vulnerar un derecho anterior. En su artículo 9 en su numeral 9 del artículo 11, en cuanto a la responsabilidad por violación de derechos, el Estado tiene la obligación de reparar integralmente las violaciones de derechos humanos causadas por los servidores públicos. A ver, recordemos que el servidor público es una persona con competencias jurídicas, con competencias intelectuales, ¿verdad? Pero aunque tengan el aval de competencias jurídicas e intelectuales, es un ser humano. Puede cometer errores, pero si comete errores, tiene que ser responsable de sus actos. Esto es lo que nos habla del artículo 11, numeral 9. Sí, la persona que se encuentre en un cargo público comete algún error judicial que afecte a la sociedad civil, tiene que hacerse responsable, ¿ya? ¿Por qué? Porque por cuidar un interés personal perjudica a todo un grupo focal social. Entonces, se le hace responsable de ese acto, ¿verdad? Entonces, ahora veamos. El acceso a las garantías constitucionales. El acceso a las garantías constitucionales es fundamental para el Estado de Derecho. ¿Por qué? Ya que permite a las personas defender sus derechos fundamentales frente a actos que los vulneran. Este es un derecho inalienable, garantizado así por el Estado, que asegura que todos los ciudadanos pueden recurrir a los mecanismos legales para proteger sus derechos. ¿A través de qué? Del sistema judicial competente. Consejo de la Judicatura es el primer llamado. También tenemos los otros organismos locales, municipales, de acuerdo a donde te encuentres tú, exigiendo un derecho. Acceso, ahora bien, para acceder a estas garantías constitucionales, ¿cuáles son esas características? Está en que el sistema jurídico debe de ser accesible, transparente, eficiente, convirtiendo así a que las garantías constitucionales sean unas herramientas efectivas para la defensa de la dignidad humana y del amparo de derechos del entorno natural, entorno social, cuyos mecanismos como la acción de protección, el habeas corpus y la acción de amparo permiten a que los ciudadanos presentar recursos ante las autoridades competentes cuando la persona se siente vulnerado en un derecho de asistencia jurídica, ¿verdad? Veamos sobre la clasificación de las garantías constitucionales. De acuerdo a la Constitución de nuestro territorio ecuatoriano, la del 2008, establece un sistema garantista
para proteger los derechos humanos, dividiendo en dos grandes grupos: las garantías normativas y las garantías jurisdiccionales. En relación a las garantías normativas, son las aquellas que se sustentan en derechos humanos, garantizando así la coherencia entre las normas. Estas pueden dividirse en las siguientes características: primarias, preventivas, universales, formales y las de materialidad. Mientras que las garantías constitucionales surgen para que haya una eficacia inmediata, es decir, exigen el cumplimiento obligatorio de los derechos. Ejemplo, el derecho a la libertad del movimiento. Si hay una detención arbitraria, se activa la garantía secundaria como el habeas corpus. ¿Ya? Eso es cuando hablamos de las primarias. ¿Ya? Entre las garantías constitucionales, las primarias, por ejemplo, son las que son las más rápidas, las primeras, como el habeas corpus, que permite salvaguardar la integridad humana en primera instancia. Ahora bien, si hablamos de las preventivas, son aquellas que establecen obligaciones, derechos y prohibiciones antes que se cometa una violación de derecho. Es decir, te explican y te obligan a la vez, ¿verdad? Como bien dicen, preventiva. Antes que tú cometas una acción, de la acción vas a tener una reacción jurídica. Entonces, ahí se aplican las preventivas. Las garantías universales son las obligatorias para todas las autoridades públicas y privadas, y sus beneficiarios son todas las personas. Es decir, la ejecutan las diferentes entidades públicas, y quienes se benefician de estas actividades son la sociedad civil. ¿Ya? Ahora hablemos de las garantías formales. Son aquellas que exigen que las normas sean expedidas según sus procedimientos legales y por las autoridades competentes. Y las garantías de acuerdo a la materialidad, tenemos que deben de ser respetuosas hacia los derechos y además seguir un procedimiento formal. ¿Ya? Ahora hablemos sobre las garantías jurisdiccionales. Las garantías jurisdiccionales son mecanismos legales esenciales. ¿Para qué? Para proteger los derechos constitucionales. Permiten así a los ciudadanos reclamar y hacer valer sus derechos cuando estos son vulnerados por las autoridades o por otras personas. Ahora sí, en cuanto a recordemos siempre que en la Constitución del año 2008 se detallan diversas garantías jurisdiccionales que permiten el acceso de manera efectiva a la justicia, ¿verdad? ¿Como cuáles? Como la acción de protección, cuyo objetivo es que amparar los derechos constitucionales y los contenidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Para esto, el procedimiento a seguir es que pueden ser interpuestas ante cualquier juez de primera instancia. Por ejemplo, hablando un poco más de la acción de protección, permite a la persona defender sus derechos constitucionales y humanos, como el acceso a servicios básicos, cuando estos son vulnerados, por ejemplo, por la suspensión injustificada del servicio, por ejemplo, el servicio eléctrico, como lo que vivimos recientemente acá en Ecuador, que de manera general hubieron apagones, ¿verdad? Que, bueno, se está llevando un proceso para aclarar qué es lo que pasó durante los diferentes apagones de manera intensiva.
Entonces, ahí viene la aplicación de esa garantía constitucional, en donde se puede interponer una acción de protección ante el juez de primera instancia, quien deberá verificar la afectación a la sociedad civil y ordenar el restablecimiento del servicio y aplicar medidas reparadoras, amparándose así en la Constitución y los tratados internacionales. Así tenemos otra garantía constitucional como el habeas corpus, que permite recuperar la libertad de las personas detenidas de forma ilegal, arbitraria o ilegítima. Es decir, se presenta ante el juez. ¿Cuál es el procedimiento? Presentarla ante el juez en el domicilio donde se encuentra la persona detenida. ¿A qué nos referimos en el domicilio? Nos referimos al lo más cercano donde ocurrió ¿cómo que se llama? El acto punible o donde se haya ejercido la querella, ¿verdad? Por ejemplo, si estás en la ciudad de Quito, tienes que ir a una sala judicial de Quito. No puedes ir no puedes ir a una sala judicial de Santo Domingo. No, tienes que ir a la que te corresponde dentro de tu territorio, ¿ya? La más cercana donde se ejecutó. Y dentro de Quito, tú tienes que ver cuál sala judicial es la más competente de acuerdo a donde tú vives o donde ocurrió el hecho. Ya, porque, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil tenemos varias jurisdicciones o salas judiciales que permiten direccionar o llevar un mejor control de los diferentes procesos judiciales. Tenemos eh, por decir Florida, Norte, Valdivia, ya. O, por ejemplo, de acuerdo a las competencias en el centro. Entonces, tienes que ver cuál es la más cercana a tu localidad, dónde se ejecutó ese proceso judicial, ya, o se cometió ese delito. Digamos que si es arrestado sin orden judicial ni justificación, tu familia puede solicitar este recurso y el juez deberá verificar la falta de la causa legal cometida ante este ciudadano. Puede ordenar su liberación inmediata, protegiendo así el derecho a la libertad. Otra garantía constitucional es el habeas data, que es la que permite garantizar el acceso a la información personal registrada, ya sean los bancos públicos o privados, por citar un ejemplo así. ¿Cuál es el procedimiento? Es decir, la persona afectada puede interponer la acción judicial ante el juez correspondiente. Por ejemplo, si una empresa registra datos crediticios de manera errónea, la persona, el afectado, puede solicitar al juez que se ordene el acceso y la corrección de dicha información, protegiendo así su derecho a la privacidad de información. También tenemos otra garantía, como es la acción de acceso a la información pública, que permite en sí garantizar el acceso a la información que es pública y que haya sido denegada o que no sea completa. ¿Cuál es el procedimiento que se debe de seguir en estos casos? Se presenta ante un juez cuando la solicitud ha sido denegada o la información no es verídica, cuando acudimos a una entidad pública, ¿verdad? Por ejemplo, si un ciudadano solicita datos sobre un proyecto gubernamental y le niegan el acceso, por ejemplo, dentro de tu localidad, el alcalde te dice que va a ejecutar un proyecto cerca de donde tú vives, tú estás en el libre, como ciudadano, un, puedes solicitar esta información para tener claro el recurso económico, cómo se lo va a llevar, quiénes intervienen, cómo se lo va a hacer. Entonces, esta información pública
a ti como ciudadano te sirve para tener una mayor claridad sobre los diferentes proyectos y por qué en lo posterior, a través de las alcabalas o del dinero económico que tienes que pagar anualmente en los diferentes impuestos prediales, tú vas a decir, ah, ya, sí, el proyecto tengo que pagar de impuesto X valor, pero es justificado porque el beneficio que yo estoy recibiendo dentro de mi localidad es esto. Si te niegan esa información, puedes acudir al juez para exigir que se te facilite la información completa y precisa, ¿verdad? Entonces, otro ejemplo, otro tema de garantía constitucional es la acción por incumplimiento. Esta tiene el objetivo de hacer cumplir las normas constitucionales y las sentencias judiciales. ¿Cuándo se da este tipo de circunstancias o qué procedimientos tenemos que hacer para solicitar esta acción de incumplimiento? Se interpone la acción de incumplimiento, se interpone ante la Corte Constitucional en caso de incumplimiento o ejecución defectuosa dentro de un proceso judicial. Por ejemplo, si una entidad pública no acata a una sentencia judicial que ordena mejorar un servicio dentro de tu territorio o localidad de convivencia, un ciudadano puede acudir a la corte para exigir su cumplimiento efectivo, ¿verdad? Otra garantía constitucional, la acción extraordinaria de protección, que sirve para proteger los derechos constitucionales cuando se haya violado una sentencia definitiva, ¿verdad? Esta se procede a ejecutar o a solicitar ante la Corte Constitucional cuando se agotan todos los recursos, tanto en Corte Provincial como en las salas judiciales de primera y segunda instancia. Por ejemplo, si una persona recibe una sentencia que ordena su reintegro a un empleo público y esta no se cumple, puede acudir a la Corte Constitucional para exigir la protección de su derecho laboral tras haber agotado todas las instancias previas, ¿verdad? Entonces, y así, como para citar las más principales, recordamos que existen varias garantías constitucionales que se encuentran establecidas en nuestra Carta Magna. Eh, y bueno, recuerden que tus derechos siempre están amparados. Nunca permitas que a ti como ciudadano ecuatoriano, inclusive si no eres ciudadano ecuatoriano y estás dentro del territorio ecuatoriano, por derecho humano te asiste nuestra ley judicial, porque en primera instancia eres una persona, eres un humano, ¿verdad? Entonces, eh, puedes hacer, aunque no seas ecuatoriano de nacionalidad, pero puedes acercarte, buscar un abogado, buscar una ayuda técnica de un abogado para que puedas solicitar el amparo de un derecho que como persona te asiste y la ley te pueda amparar, respetando siempre las normas jurídicas. No es solamente solicitar un derecho, sino que también debes de tener en cuenta que tu obligación, aunque si no eres ciudadano ecuatoriano, tu obligación participativa dentro del contexto ecuatoriano. ¿Cómo aportas tú un beneficio a nuestra sociedad civil ecuatoriana que permita mejorar el entorno de convivencia social dentro del territorio ecuatoriano? Y si a pesar de que todos vienen al territorio ecuatoriano a aportar en algo a los ecuatorianos, sientes que se te están vulnerando algún derecho como persona, la ley te ampara, la ley te protege, ¿ya? Entonces, eso básicamente, esa es la facultad que tenemos dentro.
del contexto ecuatoriano, como la Constitución ampara a cualquier persona, a cualquier civil, ¿verdad? Entonces, hasta aquí por el momento, pues nos vemos en un próximo video hablando sobre lo que es la teoría de la Constitución dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Gracias.